como primera pregunta, como a meternos en tema, en realidad, como vamos a tomar una nota que habías escrito vos en su momento, uno de los puntos que vos abordabas era la relación entre el sindicalismo peronista, si se quiere, y la relación con el PJ. ¿Cómo se fueron dando esas relaciones? Bueno, a lo largo de la historia siempre fueron iguales, fueron cambiando. Bueno, el gran quiebre con la relación entre partido justicialista por un lado y sindicalismo por otro se da básicamente con la doble transición hacia la economía más de mercado por un lado, en los 90, pero un poco antes ya con la vuelta hacia la democracia, ¿no? Básicamente la historia es la siguiente, es una historia en la cual el sindicalismo, si hasta el 83 había sido lo que todos conocían como la columna vertebral del peronismo, ¿sí? O sea, aquella organización que aportaba los cuadros en las campañas partidarias, el dinero para hacer campañas, los locales para hacer campañas, a partir del 83 eso empieza a mutar porque el centro de gravedad del partido pasa de los sindicatos a los jefes territoriales. Esos jefes territoriales en principio habían sido marginales entre el 55 y el 83 por las sucesivas proscripciones, ¿no? Ahora, con la apertura del juego democrático, estos jefes territoriales empiezan a tener juego propio y empiezan a desplazar a los sindicatos como principales articuladores de las campañas del justicialismo, ¿no? Las reformas de mercado además refuerzan el lugar de los jefes territoriales por las siguientes razones. En principio porque crece el trabajo informal, y esos trabajadores informales en general viven en el territorio y se articulan políticamente desde el territorio, por lo cual en términos relativos los sindicatos pierden afiliados y los que ganan adeptos, si se quiere, son los jefes territoriales a través de las redes clientelares o de distribución de planes sociales. Y además los sindicatos con la reforma del mercado tienden a perder relevancia en el entramado, te diría, llamémosle económico productivo, en el sentido de que es un actor que en los 90 está claramente a la defensiva, ¿no? O sea, está mucho más preocupado en la lucha, en una lucha, si querés, un tanto centrada en sí mismos, esto es en la defensa de sus prerrogativas organizativas, y tenían poca capacidad de tener o de dar una batalla por cuestiones más amplias como el lugar en el partido o el avance de ciertos derechos de los trabajadores. Entonces, en ese contexto, doble transición hacia la economía de mercado, por un lado, e importancia creciente de los jefes territoriales con la transición a la democracia, por otro, los sindicatos pierden su rol de relevancia en el justicialismo, y ese fenómeno no se ha revertido definitivamente en la época kirchnerista. O sea, si uno mira una foto del kirchnerismo y del rol del sindicalismo en el PJ, la foto del kirchnerismo en el 2013 o en el 2011, poné vos el año que quieras, es igual a la del kirchnerismo. En este punto central, esto es el rol de los sindicatos en el partido, no ha habido mayores cambios. Y vos en tu nota lo comparabas un poco con el modelo brasileño, la relación entre el PT y bueno, la central ahí. ¿Cómo la pensabas esa relación? Pues yo creo que es un punto que no ha sido tan analizado por los analistas, ¿no? O sea, es cierto que si uno ve el proceso histórico, era natural de alguna manera que ese rol central que el sindicalismo tenía en el PJ mermara un poco, ¿no? O sea, mermara un poco por estos dos cambios que te mencionaba. Ahora, si vos mirás comparativamente indicadores básicos como, no sé, cantidad de legisladores en las listas del PJ o en puestos directivos del partido, etcétera, Argentina está muy detrás de otros países que han experimentado los mismos procesos de reformas de mercado, ¿sí?, de democratización, pero que aún así el rol de los sindicatos en los partidos es mucho más amplio. Te doy dos ejemplos, digamos, ¿no? O sea, dos ejemplos al menos, uno de los que yo más conozco. En el caso brasileño, en el PT, la influencia de los sindicatos es abrumadora, ¿no? O sea, es imposible pensar el PT sin los sindicalistas. Entonces, lo interesante, ¿no? Vos sí podrías pensar el PJ sin los sindicatos. Son un actor que sí de alta relevancia, pero accesorio. En el PT los sindicatos son claves. Lo mismo con el caso del Frente Amplio Uruguayo, un partido tremendamente sindicalizado, o sea, donde los sindicalistas juegan un rol central en la política partidaria, ¿no? Es imposible ser el Frente Amplio sin los sindicatos. Y fíjate qué paradoja, ¿no? Porque si vos mirás al rol de los sindicatos en la economía
sin duda el movimiento sindical más poderoso de América Latina y probablemente uno de los más poderosos del mundo es en Argentina. Y sin embargo su rol en la política partidaria, en términos comparados a los que tienen Brasil o Uruguay, es mucho más bajo. Entonces ahí yo creo que hay cierto déficit del Partido Justicialista en torno a su escasa capacidad de integrar a los sindicalistas dentro del partido, ¿no? Y que, digo, en los últimos 10 años, ¿no?, de gobierno kirchnerista, digo, el crecimiento económico y la recuperación de puestos de trabajo no tuvo un correlato de alguna manera en la incidencia justamente de los sindicatos, en este caso en el PJ, pero si se quiere en el plano político en general. ¿Qué pasa? Que al recuperarse de alguna manera, al robustecer las organizaciones, no recuperan incidencia. Hay varios factores, ¿no? O sea, la primera pregunta es, ¿los sindicatos quieren recuperar sobre la política? Y a mí me parece que la respuesta no es obvia. Hay diferentes sectores. Diría que hay un sector minoritario, representado principalmente por Moyano, junto con otros, pero Moyano, que quiere recuperar o tiene la ambición de recuperar ese rol del sindicalismo en la política partidaria. Pero la mayoría, yo creo realmente que no le interesa mucho. O sea, los sindicatos a partir de los 90, y los sindicalistas en particular, se vieron a sí mismos como representantes de un grupo de interés funcional, ¿no? O sea, un grupo de interés abocado a la representación de los intereses de los trabajadores dentro de la arena de las relaciones industriales. Pero la mayoría no tiene gran vocación de trascender a la política partidaria. No quiere decir que no tengan ideología política, todos son peronistas, se llaman peronistas y les interesa la política. Pero no tienen grandes ideas de retornar al viejo rol que tenían antes de los 90 o antes del 83. Entonces la primera razón es que Moyano, a mi entender, está un poco solo en ese reclamo, ¿no? Yo creo que el reclamo tiene sentido, por lo que hablábamos recién, de decir los medios comparados con Brasil, Uruguay, pero está un poco, su reclamo es un tanto solitario dentro del espectro del mundo sindical. Por otro lado tenés el factor, llamémoslo Kirchner, ¿no? O sea, y sobre todo el factor Cristina, ¿no? O sea, Néstor Kirchner fue bastante ambiguo en torno a su política de incorporación de los sindicatos a la política. Hubo ciertos intentos, ¿no?, con la designación de Moyano al frente del PJ bonaerense. Tampoco fueron intentos demasiado osados, pero con la asunción de Cristina, decisivamente prima entre el gobierno una visión de que los sindicatos deben ser completamente marginados de la política partidaria, que su rol ya no está ahí y está simplemente de acompañar al proyecto político del kirchnerismo en la área de las relaciones industriales, ¿no? Y lo que Cristina ha privilegiado es básicamente a dos actores, lo que uno podría llamar el camporismo, ha privilegiado, ¿no?, a dos sectores dentro del armado de las listas o dentro del armado del partido. Por un lado, la juventud kirchnerista, el camporismo, como vos quieras llamarlo, y del otro lado los jefes territoriales, ¿no? Esas son las dos patas para ella que sustentan el PJ, ¿no? Y los sindicatos tienen que estar afuera de ese entramado. Sin duda, parte de la estrategia de Cristina tiene que ver con el creciente error que jugaron los sindicatos en la política, ¿no? O sea, que los sindicatos se han convertido en un actor más y más importante, más y más amenazante, y Cristina, con un estilo quizás más personalista de liderazgo, veía en Moyano en particular una amenaza a su capacidad de decisión, ¿no? O sea, esos dos factores uno podría decir, digamos, de un lado las preferencias de los sindicalistas, mayormente alejadas de la política partidaria, en segundo lugar el liderazgo de Cristina y su estrategia de construcción, y en tercer lugar uno podría decir que involuntariamente el kirchnerismo también ha debilitado la posibilidad de que surja un liderazgo claro dentro del sindicalismo, ¿no?, que de alguna forma puede articular su reclamo en la política, ¿no? Vos fijate que en la época kirchnerista han florecido sindicatos de todo tipo, ¿no? Fíjate hoy, ¿quién fue el que desplazó a Moyano de la CGT? La UOM de Caló, ¿no? La UOM, antes del kirchnerismo, era un sindicato que estaba destrozado por la política neoliberal. El kirchnerismo, con sus políticas
macroeconómicas expansivas, en un principio el tipo de cambio depreciado y, más importante aún, las políticas de proteccionismo para arancelarias han de alguna forma promovido el florecimiento de muchos sectores sindicales que sin introducción del kirchnerismo hubieran quedado marginados, ¿no? Te diría sindicatos más atados a la ICI, ¿no? A la industrialización, prostitución de importaciones, que surgieron de su ocaso en los 90 o resurgieron, y hoy tenés a Caló, un sindicalista del sindicato típicamente de la ICI, disputándole con éxito la conducción a Moyano. Entonces lo que quiere decir es lo siguiente: si no hubiera existido política económica kirchnerista, probablemente Moyano, que en los 90 lideraba el sindicato más importante del neoliberalismo, que el de Camioneros, hubiera seguido siendo, en términos de su inserción en la estructura económica, el sindicato predominante. Sin embargo, la política del kirchnerismo involuntariamente facilitó que varios sindicalistas le disputaron a Moyano la conducción del movimiento sindical. Y pensando en las relaciones con el kirchnerismo, ¿no? Teniendo en cuenta que al menos en la tradición peronista y en el kirchnerismo en algún punto sí, también sigue esta concepción quizás movimentista en muchos casos. ¿Por qué pensar la relación con el PJ, ¿no? Que es un partido, y no pensar la construcción o la relación disputándola dentro de una cosa más amplia como sería el movimiento? Si vos preguntás por qué el sindicalismo no busca arenas alternativas al partido. Claro, o sea, ¿por qué disputar el partido? O sea, ¿por qué sería mejor disputar dentro del PJ que, no sé, disputar dentro de un concepto más amplio como el movimiento? No sé, por las características que tiene quizás el kirchnerismo o el peronismo en muchos casos. Es cierto, o sea, estoy pensando, ¿no? Tu pregunta, ¿no? Uno podría decir, bueno, es un poco lo que hicieron los movimientos territoriales, ¿no? O sea, uno puede hacer tu punto en siguientes términos. Otros actores sociales, como los movimientos territoriales, no les interesa mucho el partido tampoco, ¿no? Delía, bueno, ¿no? Movimiento Evita, bueno, el movimiento Evita no, pero digo, se entiende, ¿no? Las movimientos territoriales dentro del movimiento Evita. No les interesa mucho el partido, ¿no? Les interesan otras cosas y buscan su lugar en la constelación kirchnerista, su lugar de estrellato en otro lado, ¿no? Por su peso en la calle, ¿no? Porque están ahí cuando el kirchnerismo los llama a movilizar, ¿no? Porque también movilizan las campañas desde otro lado, ¿no? Del partido del movimiento. Es cierto, uno podría decir, ¿podría una salida por ese lado? La pregunta es si los sindicatos podrían llegar a tener un lugar ahí, y ahí yo no... A mí personalmente me cuesta pensar cuál sería otro lugar en el cual podrían disputar un lugar dentro del armado político kirchnerista, porque no son actores que trabajan en las fábricas, ¿no? O sea, que su trabajo de militancia es naturalmente en las fábricas, ¿no? Los movimientos territoriales son movimientos que por su, digamos, la misma definición, ¿no? Se mueven en el territorio. En el territorio puedes hacer muchas cosas, puedes movilizar para el proyecto, puedes hacer campañas, no sé, hoy pasa la matanza y la campaña la hace Espinosa, pero la hacen también los movimientos territoriales. El sindicalismo, al menos en el presente, su emplazamiento es la fábrica, es funcional, no es territorial, ¿no? Y ahí tu margen de maniobra es bastante limitado, ¿no? O sea, mi sensación, y aquí es una opinión personal la que presento, es que dentro de la fábrica las posibilidades que tenés de desarrollar militancia son pocas, o sea, y son aquellas limitadas a la defensa inmediata de los intereses de los trabajadores. Y si vos querés buscar un lugar por encima de eso, o por afuera de eso, o políticamente más ambicioso que eso, me parece que el partido es el lugar natural. Digo, de vuelta, si vos miras otros países de América Latina, el lugar de la política de los sindicatos es el partido de izquierda, el Frente Amplio, el PT, no hay grandes movimientos territoriales. Los hubo en algún momento, El caso brasileño que es la CUT, que es la CGT allá, tuvo en los fines de los años 70, 80, cierta actividad de movilización en los barrios, sobre todo en la última fase de la dictadura brasilera, lo que se llamó el sindicalismo movimiento social. Un sindicalismo que activaba las fábricas, pero también activaba los barrios periféricos que rodeaban las fábricas, ¿no? De la periferia de San Pablo, el famoso ABC paulista. Pero hoy eso murió. Eso en los 90 ya era una estrategia muerta, y lo que pasó a predominar de la estrategia política del sindicalismo así lo
su inserción en la política partidaria y en el caso de Brasil en el PT. Vos cuando mencionabas esto de cómo el modelo económico kirchnerista levantó a algunos actores y debilitó a otros y bueno, de alguna manera modificó la configuración de cómo estaba todo configurado, me llama a preguntarte sobre el escenario, imagino que esto también tiene incidencia, sobre el escenario de fragmentación sindical, que no casualidad es uno de los temas que vos tocás en tu nota, la que mencionábamos antes. Entonces corre el eje quizás hacia ese lado. ¿Por qué se da esta fragmentación sindical hoy en día, que por lo visto no es algo nuevo? Bueno, ¿y qué características tiene de otros escenarios de fragmentación sindical? Vos también identificabas causas estructurales, bueno, contarme vos mejor. Sí, o sea, primero es importante mencionar que la fragmentación no es algo novedoso, ¿no? O sea, está, te diría, en el ADN de la CGT. Hemos tenido muchísimas fracturas de la CGT. Ninguna ha sido permanente, salvo una, creo decir. Pero en general todas las soluciones de CGT son más bien temporarias, tienen que ver con disputas en torno a la estrategia más que cuestiones de fondo, y después rápidamente se reunifican. Fíjate que la CGT estuvo dividida en la época de Onganía entre la CGT de Bandor, más dialoguista, y la CGT de los argentinos, de Ongaro, más combativa. El proceso estuvo dividido entre la CGT Brasil y la CGT Azopardo. En los 90 estuvo dividido entre la CGT San Martín y la CGT Azopardo. Siempre aparecen dos, ¿no? Una la Azopardo versus la otra que cambia de nombre. Y en general siempre son cuestiones tácticas, ¿no? Negociamos con Onganía, Bandor, o somos más intransigentes con Onganía, Ongaro. En la época de Menem, somos más conciliadores con Menem, la CGT San Martín, dirigida por el Sindicato de Comercio, o somos más combativos con Menem, la CGT Azopardo en ese momento. Y rápidamente en el 92, por ejemplo, en la época de Menem ya se habían reunificado. La única ruptura permanente fue de la CTA, o sea, como vos sabés bien, la CTA es una decisión de la CGT, que ahí sí yo veo que fue una fractura distinta, porque fue una fractura de fondo, ¿no? Que tiene que ver con abrazamos el modelo neoliberal o presentamos una posición fuerte frente a ese modelo. Y ahí es cuando la CTA se cinde a principios de los 90, y ahí sí va a ser una decisión más definitiva, una decisión en la que igual no hay vuelta, ¿no? Porque esa decisión tenía que ver también con modelos alternativos, visiones alternativas sobre el rol del sindicalismo, más burocrático, más participativo, más político, más meramente gremial, ¿no? Entonces, primero, no hay grandes novedades. Ahora, ¿por qué se da esta fragmentación? Hay razones de largo y de corto plazo. Las de largo tienen que ver con, primero, un factor institucional. O sea, la CGT no tiene poder institucional. ¿Qué quiere decir esto? No tiene grandes instrumentos para gobernar la vida de los sindicatos. O sea, el gran locus del poder sindical es el sindicato programa de actividad. O sea, el jefe del sindicato de camioneros, el jefe del sindicato de comercio, el jefe del sindicato metalúrgico. La CGT no tiene como en otros países de Europa Occidental, instituciones para controlar a esos jefes. Por ejemplo, una cosa que tiene, ¿no?, países como Suecia. Bueno, la central controla el fondo de huelga. Si un sindicato hace una huelga, ¿quién le paga los salarios de los trabajadores? Bueno, la CGT de allá, ¿no?, controla, si te da los fondos, se lo da. Si vos no das los fondos, el sindicato va a tener menos incentivos de hacer una huelga, porque depende de tu aquiescencia, ¿no? O sea, de tu apoyo a esa huelga. La CGT no tiene ninguno de esos herramientas, tampoco puede remover a los jefes sindicales, no puede disciplinarlos. Entonces, en principio, es natural que una CGT que no puede disciplinar a sus miembros encuentre, el jefe de la CGT en particular, encuentre mucha gente que se le rebele, que forma CGTs paralelas, como fue el caso de Barrio Nuevo en el 2008, ¿no?, la CGT azul y blanca, etc. A eso hay que agregar el factor, me parece que el factor partidario es importante, ¿no? O sea, hablamos antes sobre la desindicalización del PJ. Para mí eso tiene un efecto en la propensión de la CGT a dividirse. ¿Por qué? Porque ¿a quién le importa manejar la CGT? ¿No? Fíjate que te estoy diciendo que la CGT es un lugar que no tiene mucho poder. No tiene poder. No decide casi nada de la CGT. ¿Y por qué los sindicalistas, o algunos, quieren ocupar la CGT? Porque es una gran plataforma
te da una gran visibilidad para aquellos que quieren hacer política partidaria. Ese es el rol central de la gente, ¿no? Me parece a mí. Ahora, ¿cómo canalizar las elecciones partidarias a aquellos sindicalistas que la tienen? Que pasa en Argentina, en Brasil, en todos lados. En otros países como Brasil, los sindicalistas no les importa estar en la jefatura de la CUT. ¿Qué hacen? Bueno, empiezan a hacer política partidaria, empiezan a ser legisladores, lo que serán mediadores, los concejales, legisladores estaduales, después legisladores nacionales, y eventualmente pueden ocupar la presidencia, como es el caso de Lula. En Argentina, como ese camino, ¿no?, de canalización de la ambición partidaria o de la ambición política mediante la carrera partidaria no existe, todos los que tienen ambiciones políticas quieren tener su CGT para ser visibles. No es casual que Barrio Nuevo, que hace siempre política, tiene su CGT azul y blanca. Moyano, que quiere hacer política, tiene su CGT azul, ¿sí? O sea, generalmente son personajes que quieren trascender al sindicalismo, ¿no? O sea, trascender el sentido quieren ir más allá y hacer algún tipo de política partidaria. Entonces me parece que el sorteo partidario ahí cumple un rol de que no es una válvula de escape, ¿no?, en Argentina para las ambiciones partidarias. Entonces todas las ambiciones políticas se concentran en la conducción de la CGT o la eventual creación de CGTs paralelas. El tercer factor es el factor kirchnerista no intencionado, que es la política económica, la que ya mencionamos. Lo repito brevemente, es básicamente la idea de que el kirchnerismo fomentó el surgimiento de nuevos sectores económicos que parecían que habían colapsado con el liberalismo, y eso facilitó la emergencia de sindicatos alternativos, como ya lo mencionamos. Y el cuarto factor, también ya mencionado, es el factor Cristina, que de alguna forma no solo debilitó a los sindicatos, sino que también llevó a la decisión definitiva de Moyano. O sea, yo estoy convencido de que sin Cristina no hay ruptura de la CGT. ¿En qué sentido? De que si Cristina no lo hubiera cerrado el camino o la ambición política de Moyano nunca se hubiera ido al kirchnerismo. O sea, no hay grandes. Si vos pensás por qué Moyano, y aquí no le estoy echando la culpa a Cristina, ¿no? O sea, estoy haciendo un análisis objetivo de la realidad. O sea, ¿por qué Moyano se fue del kirchnerismo? Puedes pensar, hay dos razones. Uno puede pensar dos razones. Una es la ruptura de las ambiciones, el cierre del camino partidario, y la segunda era el impuesto a las ganancias en esa época, que hoy en realidad ya desapareció, o en principio es un reclamo y que ha sido parcialmente satisfecho. O sea, en el fondo me parece que sin Cristina no hay ruptura de la CGT, porque sin el cierre de las ambiciones partidarias de Moyano nunca se hubiera del kirchnerismo. No había razones objetivas en términos de la política laboral que lo hayan empujado a irse. Eso parece a mí son los factores centrales. Me quedo volviendo sobre la relación sindicalismo-política, que nunca dejamos, por cierto, de tocar. Un instrumento histórico que utilizaba al menos el movimiento obrero era las 62 organizaciones, supuestamente como órgano político, sí, de la CGT o del movimiento obrero, no sabría con dónde ubicarlo. Vos empezás a decir mejor quizás. ¿Qué pasa con ese instrumento? O sea, ¿cómo lo usaban y qué pasó? Porque hoy las 62 organizaciones no dicen nada, quizás. Sí, nunca estuvo muy claro en los estudios historiográficos cómo funcionan las 62 organizaciones. La verdad que nunca hubo un estudio en el cual uno pudiera entender cómo funciona. Está claro que era un órgano informal que articulaba las estrategias políticas de los sindicalistas, tenía un rol muy importante antes del 83, después menos. Me parece que es un rol que a partir de los 90 quedó completamente marginado. Creo que Momo Venegas, ¿no?, la condujo mucho tiempo, que eso en realidad te habla de la insignificancia. ¿No? Si Momo Venegas, que no es un sindicalista central del mundo, es importante, pero no es un sindicalista central del mundo sindical, la manejaba, ya eso te habla de generar el poco peso que han tenido los 62, de los 90 al menos hacia acá, y hoy es una organización básicamente muy trascendente. A mi entender no tiene un rol importante.